Hola gente linda, gente bella. ¿Sabías que el adulto promedio consume 3 veces más azúcar del que su cuerpo puede manejar diariamente y que su corazón también se ve sobresaturado? Y lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Sabes cuánto es el azúcar que deberíamos consumir al día y cuánto es tóxico para el cuerpo? Hoy hablaremos acerca de cuáles son los beneficios del consumo del azúcar, pero también de cuáles son las limitaciones del mismo. ¿Y qué pasaría si eliminas el exceso de azúcar de tu vida de una vez por todas? ¿Y cómo tan solo después de 15 días tu cuerpo va a cambiar y tu salud va a mejorar? Y lo mejor es que los beneficios no son solo para ahora. Tu cuerpo, tu corazón y tu cerebro te lo van a agradecer. Muy probablemente vas a tener muchos más años de vida y con mayor calidad de vida. Si alguna vez has dudado si es necesario o no echarle una cucharadita más de azúcar a tu café o a las cremas que preparas, pues este video es para ti. Quédate hasta el final porque vamos a resolver muchas de las dudas que ocurren en el día a día del consumo del azúcar, de cómo lo estamos utilizando y cómo a veces no nos damos cuenta que nos estamos pasando de la raya. Bienvenidos a Dr. Lamprea. Recuerda que aquí hablamos de medicina para médicos y no médicos y nuestra intención es ayudarnos así sea un poquito en mejorar nuestra salud cardiovascular, la tuya y de las personas que quieres. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que los videos que hacemos de estas cosas tan interesantes para mejorar la salud te lleguen a tiempo. También recuerda que existe la suscripción a miembros del canal donde vas a tener mayores beneficios como respuestas específicas a tus preguntas e incluso consultas privadas. Ayúdame también a compartirlo con las personas que quieres para que YouTube me ayude a llegar a más personas. Las mejores energías para todos, comencemos. Lo primero que debemos saber es cuánta es la cantidad de azúcar que requerimos en nuestra dieta. Y es que el hecho de no saberlo hace que consumamos más de lo necesario y de esa manera el cuerpo va a desarrollar enfermedades como hipertensión arterial, resistencia a la insulina, diabetes, problemas del colesterol y muchas otras cosas. La OMS también nos ha advertido que más de 3 millones de muertes al año están relacionadas con el exceso del consumo de azúcar, un dato que para nada es irrelevante. Y es que la mayoría no lo sabe, pero ese consumo en exceso de azúcar es una de las causas más frecuentes de daño cardiovascular. Entonces, para responder esa pregunta a través de los años, la OMS estudió cuáles son los requerimientos y encontró que basta con 25 gramos de azúcares al día para suplir las necesidades que el cuerpo necesita de azúcar, para lograr sacar de allí la fuente de carbohidratos y glucosa que principalmente utilizan el cerebro, quien consume prácticamente la mitad de los carbohidratos representados en glucosa como fuente de energía para pensar, para tener ideas y para funcionar. El resto de azúcares que se van a transformar en glucosa finalmente son utilizados por los músculos, por los tejidos grasos y en general el resto del organismo. De manera que la recomendación que nos hace la OMS es no exceder los 25 gramos de azúcares al día. Y esos 25 gramos de azúcares al día se encuentran representados en 6 cucharaditas de azúcar. Es decir, no hace falta más que eso. Pero escucha este lampredato. Una encuesta nutricional en Latinoamérica encontró que aquí se consumen entre 50 y 85 gramos de azúcares al día. Eso es más de 3 veces la cantidad de azúcares que el cuerpo necesita para su funcionamiento energético basal. Uno de los principales problemas reside en nuestro entendimiento de lo que estamos consumiendo, y es que muchas de las etiquetas de los alimentos dicen sin azúcar, sin azúcares añadidos, contiene edulcorantes o cero azúcar. Y realmente eso no quiere decir que no tenga azúcar, sino que es una regulación de la etiqueta que el mercado le ha impuesto para decirte que, por ejemplo, si un alimento dice bajo en azúcares, quiere decir que por cada 100 gramos de alimento no debe contener más de 5 gramos de azúcar. Y si es líquido, 2.5 gramos de azúcar. Por otro lado, si la etiqueta dice sin azúcar, quiere decir, bajo las reglas de fabricación de alimentos, que debe tener menos de 0.5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros o gramos de alimento. Y sin azúcares añadidos quiere decir que ese alimento contiene los azúcares naturalmente presentes en ese alimento. Lo que quiero decirte es que todo lo que estamos consumiendo que provenga de la industria contiene algún porcentaje de azúcar. Eso quiere decir que, por ejemplo, una de esas gaseosas convencionales que dice cero realmente trae 2.5 gramos por cada 100 mililitros, o sea que en un litro ya tienes los 25 gramos de azúcar que tu cuerpo necesita, y eso que es la calidad cero. Imagínate lo que dice
las gaseosas normales. Si quisieras que hagamos una comparación, análisis de las etiquetas en la información nutricional de cuánto azúcar contienen, déjalo en los comentarios y lo responderemos. El segundo problema es la compresión molecular de lo que son los azúcares, y creo que es muy importante hablar de esto. Nosotros en medicina vemos en la materia de bioquímica la composición de los azúcares y los clasificamos como carbohidratos simples y complejos, y de eso la molécula real se llama glucosa. Sin embargo, a los azúcares en general los llamamos sacáridos, y de estos encontramos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, y también otros se llaman oligosacáridos. A manera de repaso te diré que los monosacáridos son los que tienen una sola molécula de glucosa. Los disacáridos contendrán dos, y los otros pues serán moléculas mucho más largas. La diferencia consiste en que los monosacáridos tienen una absorción inmediata y un pico glicémico rápido. La glucosa es el principal representante de los monosacáridos y es la molécula que después de ser metabolizada y cortada por las enzimas llega a las células para ser utilizada como fuente de energía, principalmente por el cerebro. Los disacáridos tienen una absorción un poco más lenta, pero de todas maneras también funcionan como fuente de energía. De estos, uno de los principales es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que contiene una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La glucosa y la fructosa son dos monosacáridos que se encuentran en fuentes como frutas, miel, verduras y algunos otros alimentos así de simples. Otros disacáridos son la lactosa y la maltosa, que se encuentran en la leche y en algunos cereales. Después de estos hablaremos de los polisacáridos, en los cuales se encuentran principalmente los almidones, que se encuentran presentes en el pan blanco y en general en todas las harinas, que todavía tienen una absorción muy rápida y generan un pico glicémico alto. Recuerda que de esto estuvimos hablando cuando hablamos del azúcar y la diabetes. Finalmente tendremos a los carbohidratos complejos, que son los que se absorben lentamente y generan picos glicémicos más lentos. De estos representaremos principalmente la avena y los alimentos integrales. Dicho esto, te quiero decir que el problema no se encuentra realmente en consumir esa fructosa que está en la fruta, sino está en los azúcares añadidos, lo que te pasas después de esos 25 gramos de azúcares que necesitas al día. Como puedes ver, en la mayoría de alimentos que consumimos se encuentran proporcionalmente alguna cantidad de azúcares, ya sea en modo de monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, es decir, en el azúcar de mesa o en las verduras y almidones que nos estamos comiendo como la papa o el pan. De manera que suplir los 25 gramos de azúcares diarios es muy fácil, y cuando nos pasamos de ahí es que vienen los problemas de toxicidad por los azúcares. Recuerda que a eso lo llamamos glucotoxicidad, y es lo que te explicaba, que como una manzana caramelizada ocurre una caramelización de cierta manera de todas las moléculas, es decir, que el azúcar va a ir a tapizar las paredes de las arterias, de las proteínas, de los receptores de tus células y de muchas otras estructuras, dañando de esa manera su adecuado funcionamiento y generando con el tiempo enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, daño en el corazón, daño en los riñones y daño en general en toda la estructura corporal. Es decir, que el mensaje no es que el azúcar es malo para el cuerpo, sino que tenemos que consumir solo lo que el cuerpo necesita. Todo lo que esté por encima de eso va a generar acumulación y toxicidad sobre las células. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dicen las sociedades científicas, lo dice la OMS, y el análisis que realizo de la interpretación de toda esta información científica es que por supuesto estoy de acuerdo con estas recomendaciones. No superar los 25 gramos de azúcares al día. Entonces hablemos de qué le pasa al cuerpo apenas dejas los azúcares en exceso. Entonces lo primero que va a ocurrir apenas dejas ese azúcar en exceso es una sensación similar a la abstinencia, debido a que tienes una caída de aproximadamente del 10 al 20% de la producción de dopamina en tu cerebro. Eso tu cerebro lo va a interpretar como un síndrome de abstinencia, es decir, que vas a tener bastante irritabilidad, ansiedad y ganas de ir a buscar una fuente rápida de azúcar. Por eso los primeros 5 días son los más difíciles. Pero oye, si estás viendo este video es porque ya estás dando un primer paso, y es querer informarte y entender por qué tienes que dejarlo. La buena noticia para motivarte es que después de esos 5 días el cuerpo comienza a tener una disminución del estrés oxidativo a causa de ese azúcar. Recuerda que la recomendación es que menos del 10 o del 5% del consumo de tus kilocalorías diarias de requerimientos energéticos
correspondan a azúcares. Si lo logras en las personas en las que se ha estudiado que se adhirieron a este plan nutricional, las moléculas derivadas del estrés oxidativo cayeron en un 20-25%. Y eso definitivamente repercutió en la salud del endotelio. Recuerda que es la membrana que recubre las arterias por dentro. Por lo tanto, van a disminuir la producción de enfermedad coronaria y de hipertensión arterial. El efecto sobre la presión arterial también fue muy interesante, y es que cayó aproximadamente entre 5 y 8 milímetros de mercurio las personas que lograron adquirir este plan de dieta en su vida. Y eso ocurre debido a que el azúcar también aumenta la osmolaridad en la sangre, y la osmolaridad es uno de los principales responsables de la sensación de la sed, de manera que las personas comenzaban a disminuir la ingesta de agua por encima de sus requerimientos basales, y al no haber un exceso de sobrecarga hídrica en el cuerpo, pues la presión arterial disminuye, porque ahora el corazón no tiene que luchar con una columna de sangre tan grande. Muy similar a lo que ocurre cuando disminuyes el consumo del exceso del sodio. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de eso? Si no lo has visto, te invito a que veas el video de sal y presión arterial. Otro beneficio que ocurrió es sobre el perfil cardiometabólico, principalmente sobre las grasas, como los triglicéridos y los HDL. Las personas que disminuyeron el exceso de azúcares en su dieta disminuyeron entre un 8 y 10% sus niveles de triglicéridos en la sangre. Recuerda que esos triglicéridos favorecen al depósito de las grasas en el hígado y otras estructuras, generando hígado graso y también la producción de LDL finalmente. Y se encontró un aumento de 3 a 5% del HDL en las personas que lo tenían previamente bajo. Recuerda que el HDL son las grasas buenas que son capaces de ir barriendo toda la grasa mala de las arterias. Se encontró que la disminución del azúcar en exceso en la sangre también mejoraba la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Recuerda que la variabilidad son esos incrementos y disminuciones en la frecuencia cardíaca en el tiempo, lo cual demuestra que hay un mejor equilibrio en el sistema nervioso autónomo, que llamamos simpático y parasimpático, en el control de la frecuencia cardíaca. Probablemente esto también disminuyó bastante los niveles de estrés en las personas. Creo que es una muy buena razón para dejar los excesos de azúcares. Un muy buen estudio de la revista Circulation demostró que había una disminución de los marcadores inflamatorios. Midieron la proteína C reactiva ultrasensible y encontraron que había una caída entre 0.5 y 0.7 miligramos por litro de ese marcador inflamatorio, lo cual nos dice que definitivamente el cuerpo comienza a estar en un mejor estado basal y no está inflamado. Recuerda que esa inflamación crónica es la que va generando una acumulación de estrés oxidativo y daño en las membranas celulares. Hubo una mucho mejor percepción de las personas en cuanto a su ciclo del sueño. Aquellos que dejaron el exceso de azúcares en su dieta han reportado que han conciliado mejor el sueño y que tienen menor sensación de taquicardia después de las comidas. Vaya, entonces si sufres de insomnio, pues deja los azúcares en la noche principalmente. Tengo varias historias de pacientes que me han contado que una vez dejan el consumo del exceso de azúcar, su frecuencia cardíaca disminuyó ostensiblemente a tal punto que fue posible quitarle de sus medicamentos los beta bloqueadores. Por supuesto, eso se logra solo con el tiempo. Quitar el beta bloqueador depende de tener una seguridad de que sí se logró la disminución de la frecuencia cardíaca. De manera que en solo 15 días, si disminuyes el exceso de consumo de azúcares, recuerda, en los primeros días algo similar al síndrome de abstinencia por la dependencia en la dopamina que generan los azúcares. Pero después de eso, tu endotelio va a comenzar a mejorar. El estrés oxidativo se va a disminuir. El estado inflamatorio objetivamente se va a disminuir. Y el estado del control nervioso autonómico simpático entre frecuencia cardíaca y presión arterial van a mejorar bastante. Y algo bueno, y es que al disminuir la presión arterial y la carga de agua dentro del cuerpo, pues también vas a disminuir tu peso. Me parece muy importante recordarles que el fenómeno de la glucotoxicidad, que es ese tapiz de azúcar sobre las moléculas, se va a prevenir. Es decir, que las enfermedades cardiovasculares se van a demorar muchísimo más en desarrollarse. Pero ¿qué pasa si disminuyes el exceso de azúcares más allá de 15 días? En 2022, una revista de Endocrine Reviews nos demostró
que después de 30 días la resistencia a la insulina cayó un 25%. Muy bueno para aquellos que tienen prediabetes o diabetes. A los 90 días, en un estudio de Framingham, que es uno de los estudios que más aceptamos a nivel cardiovascular y que nos habla de factores de riesgo cardiovasculares, demostró que se disminuyó el 30% del síndrome metabólico, que se compone por obesidad, hipertensión y diabetes. A los 6 meses, la resistencia y la rigidez de las arterias se disminuyó ostensiblemente. Eso es equivalente a rejuvenecer tu sistema circulatorio entre 4 y 5 años, solo con dejar los azúcares añadidos. Eso quiere decir que tu expectativa de vida va a aumentar drásticamente. ¿Quieres vivir más? Deja de consumir tanto azúcar. En el momento existen varios estudios que están haciendo el seguimiento en el tiempo de las personas que han disminuido el consumo de azúcares a menos del 10 y del 5% en la cantidad de calorías que consumen al día representado por azúcares. Y en general, recomiendan la OMS, la Asociación Americana del Corazón y otras instituciones que son afines a la cardiología, que quienes redujeron el consumo de azúcares añadidos a menos del 5 al 10% de los requerimientos calóricos tuvieron 20% menos probabilidad de eventos cardiovasculares mayores en 5 años. Y estoy seguro que esa recomendación se va a mantener en el tiempo y que los estudios que están evaluando estas incidencias de enfermedades cardiovasculares y eventos cardiovasculares mayores como infarto y accidente cerebrovascular nos van a seguir reportando beneficios de disminuir el consumo de azúcares añadidos. Muy bien, ahora hablemos acerca de dudas acerca del consumo de los azúcares añadidos. La primera duda: ¿puedo comer fruta? Te quiero decir que el problema no se encuentra realmente en consumir esa fructosa que está en la fruta, sino está en los azúcares añadidos, lo que te pasas después de esos 25 gramos de azúcares que necesitas al día. Otra pregunta: ¿puedo reemplazar la cantidad de azúcar por endulzantes sin azúcar? Sí, claro, es una muy buena estrategia. Incluso está recomendado que durante esos primeros 5 días que vas a tener el periodo de abstinencia, reemplaces el azúcar por algún otro endulzante que no contenga azúcar. Se han estudiado y se ha demostrado que tienen disminución del riesgo cardiovascular. Sin embargo, lo ideal es utilizarlos como puente, es decir, comienza a utilizarlos para reemplazar el azúcar, pero la idea es que al final no necesites ningún endulzante. Eso lo vas a lograr con motivación y disciplina. Y mucho ojo, porque al igual que las adicciones, pueden haber recaídas y las recaídas pueden ser mucho más grandes. Por ejemplo, dejas de consumir azúcares y luego en 15 días vas y te comes un tancado de helado gigantesco y ahí sí es el acabose. Entonces te voy a dar 3 tips concretos para que puedas disminuir el consumo de los azúcares añadidos. Primero, reemplaza definitivamente todas las bebidas gaseosas que contienen azúcares añadidos. No vamos a hablar de marcas, pero en general elimínalos de tu nevera y deja de comprarlos. Va a ser bueno para tu bolsillo y para tu metabolismo. Reemplázalos, por ejemplo, por agua natural con agrego de limón. Y si quieres que sea gaseosa, pues compra un gasificador casero y podrás agregarle un poquito de gas a tu agua. Sin embargo, recuerda que ese CO2 también tiene sus consecuencias en la presión arterial. Pero prefiero que hagas eso y no que vayas a seguir comprando tus gaseosas favoritas. Segundo consejo: lee las etiquetas de lo que estás comprando. Si el azúcar está presente entre los principales ingredientes, pues mejor descártalo. Y recuerda que el hecho de que diga 0 azúcar, sin azúcares agregados, no quiere decir que no tiene azúcar. Ahora bien, si vas a hacer una actividad de alto consumo energético en los siguientes minutos, podrías consumir de vez en cuando una de esas bebidas, pero es porque vas a realizar una actividad física en la cual vas a consumir ese azúcar. Si no, no lo hagas. Y tercer consejo: desayuna siempre algo de proteína con fibra. De esa manera vas a mejorar la sensación de saciedad y vas a disminuir la sensación de abstinencia y de ganas de querer consumir azúcar. Y si de casualidad consumes el azúcar, pues siempre acompáñalo de alguna fibra para que disminuyas la velocidad de absorción de ese azúcar en el intestino. Entonces, si 15 días te parecen que son muy pocos, créeme que tu cuerpo y tu corazón los van a sentir como un gran respiro.
y el cambio en tu salud va a ser muy bueno. Y si viste todo el video, ya sabes los beneficios que tienes a 30 días, a 90 días y a 6 meses. Son fenomenales. Quiero invitarte a que aceptes este reto. Inténtalo por 15 días y cuéntame cómo te fue. Incluso si sentiste abstinencia y pudiste controlarlo. Si tú eres un consumidor frecuente de azúcar, pues haz estas cosas. Y si es alguno de tus familiares, invítalo a ver el video para que se motive y entienda por qué es bueno dejar los azúcares añadidos. Y me cuentas cómo les va. Me gustaría que dejes en la cajita de comentarios tu experiencia, si estás de acuerdo o en desacuerdo, y si tienes alguna propuesta o pregunta, pues me encantaría responderlas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero haber ayudado, si sea un poquito, en ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular, la tuya y de las personas que quieras. Recuerda que esto es Dr. Lamprea, medicina para médicos y no médicos, y nuestra intención es construir entre todos mejor salud cardiovascular. Salud para todos. Las mejores energías para todos. Chao, chao. No te olvides de suscribirte en los miembros del canal. Estoy seguro que podrás recibir mejores servicios y respuestas puntuales a tus preguntas más frecuentes. Incluso consultas donde podré responderte de manera personalizada tus dudas. Ahora sí, chao, chao.